Cristian Arregui Berger. El navegante. Revista de la Escuela de Literatura de la Universidad del Desarrollo. Noviembre de 2005. Introducción. Este escrito quiere ser un acercamiento a la obra del escritor chileno Miguel Serrano Fernández, autor de más de una veintena de libros, algunos de los cuales él mismo ha agrupado bajo títulos tan sugerentes como Trilogía de la búsqueda en el mundo exterior, Trilogía de la búsqueda en el mundo interior, Memorias de él y yo o en su polémica Trilogía del hitlerismo esotérico, que integra los títulos El cordón dorado, Hitlerismo esotérico, Adolf Hitler, El último avatar y Manu, por el hombre que vendrá. Siendo consciente de que un autor vivo que se define a sí mismo como hitlerista esotérico puede causar no solo sorpresa, sino también rechazo de parte de quienes vean en esto una defensa al nazismo histórico, el presente escrito parte con la excusa de referirse a la obra de Serrano a partir de la reciente reedición de La flor inexistente, 2004, libro poético de gran calidad literaria en el que no se explicita compromiso vinculante con el nazismo. Pero digo que esto me servirá de excusa, pues pienso que en verdad la obra de Serrano, incluyendo la políticamente incorrecta, merece, desde hace tiempo, una atención que logre superar los prejuicios que recaen sobre ella. En esta oportunidad, pretendo realizar un acercamiento al modus operandi de la obra de Serrano, sin ser en un principio mi intención declararme partidario o enemigo de la visión ética y estética que este autor se encarga de transmitir, por mucho que su discurso parezca obligar justamente a esto, a identificarse entre sus camaradas o sus enemigos. Mi reflexión apunta más bien a comprender cuál es el proceso, cuál es la mecánica que en su obra logra, entre otras cosas, abrir un horizonte mítico donde tanto la historia personal del autor como la historia general del siglo XX se transmutan en hechos arquetípicos, puntos neurálgicos de una historia en eterno retorno, la de los ideales y los mitos. También me interesa reflexionar sobre cuál es el lugar que le corresponde a Serrano dentro de la tradición poética chilena. La primera y la última flor. La flor inexistente comienza con un texto titulado La primera flor y que nos evoca el jardín de la infancia del hablante y la pérdida, al crecer, del milagro de la comunión con la naturaleza. Junto a la casa había un jardín. Mis primeros compañeros de juego fueron las raíces, las hojas, y esos espíritus de la naturaleza que hablan a los niños. Un día, del interior de una flor asomó una mano y me hizo señas para que me aproximase. Un niño no se asusta de eso, no me extrañó, pues, ver la mano. En cambio me preocupó que la invitación fuese para entrar en la flor. Poco después, la flor se deshojó. Quise recoger sus pétalos y reconstruirla, pero me fue imposible. Pensé entonces en armar una flor de papel pintándola de colores vivos. Muchos días pasé en mi trabajo, hasta que la flor estuvo terminada. La llevé al jardín y la puse en el lugar donde apareciera la mano. Si la flor hubiese estado bien hecha, la mano volvería a asomar. Pero la mano no vino, no retornó más. Mi flor no podía compararse con las del jardín, pintadas por el buen Dios. En aquel momento dejé de ser niño y no pude seguir conversando con las plantas, las raíces, los espíritus, ni con las manos que aparecen y desaparecen en los jardines. Había entrado en competencia con la naturaleza y con el buen Dios, había contraído, sin saberlo, el compromiso mortal de crear una flor. Esta pérdida va de la mano con el surgimiento del deseo de recuperar aquel estado perdido, aquel paraíso que existe desde que se perdió. Esta recuperación involucra una poética de vida, pues aquella flor que nos devolverá la dicha es una invención que se lograría con el esfuerzo de toda nuestra existencia. Así, cada vez, la obra de Serrano intentaría esa creación, esperando que la mano por fin aparezca. Esta creación se intenta como un loco puro, con amour fou, un fervor y una locura que se distancian del discurso y la lógica común, para adentrarse en una intensidad creativa y mágica. En Serrano, el amor loco es también idealismo mágico, al modo de Novalis, que quiere transformar la realidad a través de la poesía, y tantrismo, al modo hindú, que utiliza el maya o ilusión de la existencia como potencia de creación. Si Huidobro nos llamaba a hacer florecer la rosa en el poema, Serrano pretende que esa flor inexistente florezca en el anverso de la vida. En esto radica lo esotérico de su mensaje. La flor inexistente es decir, una flor creada que puede sobrevivir a la muerte. Una clave en este sentido nos la da el texto titulado justamente La última flor, con el que termina su libro Las visitas de la reina de Saba. Esta flor es al final el refugio hacia donde el poeta puede saltar en el instante mismo de la muerte.
Debe ser también la barca dentro de la cual el yo pueda cruzar las aguas del olvido. Como el mismo Serrano lo ha señalado, la flor inexistente es una metáfora del alma. Para una lectura comprensiva de Serrano, la flor inexistente se inscribe en la misma línea de sus trabajos Las visitas de la reina de Saba, el año 2002, y Los misterios, 2006, textos que pertenecen a la prosa más lírica del autor y en los que el poeta trabaja sobre motivos de su propia vida, tomando como material de trabajo la memoria personal. Se lleva a cabo, por decirlo así, una pragmática de la nostalgia, pues es con la nostalgia, con su idealismo intrínseco, que se alimenta la capacidad transmutadora de su decir. Si en todos nosotros la nostalgia idealiza, la mayoría de las veces esto corresponde a un acontecimiento en el que jugamos un rol pasivo. La intensidad del pasado le juega en contra a la vivencia del momento presente. Robamos una atención que podría estar abierta a la hora, para entregársela a una añoranza que se confunde con nuestros sueños. En la poética de Serrano, en cambio, el poeta asume un rol activo frente a esta nostalgia. No la niega, sino que la usa. Utiliza el potencial de esa idealización. Y lo hace para hacer obra. Debemos recalcar que en Serrano, tal como él se encarga de explicitar, hacer obra no debe entenderse solo en términos literarios. Su pretensión es que el esfuerzo poético vaya de la mano con una transformación interna, psíquica y espiritual, como si se tratase de una operación alquímica. Se podría cuestionar hasta qué punto dicho objetivo tenga validez según los medios que Serrano ha decidido disponer, pero esta no es aquí mi intención. Más me interesa tratar cómo su obra es realizada con un plan y una consecuencia que pocas veces hemos visto en la literatura nacional. Sus trabajos, entonces, no deben considerarse como libros aislados, más o menos logrados, sino como partes de una obra, con mayúsculas, donde cada libro viene a ser una suerte de ensayo o actualización, en distintos términos, de su intento. Cuál sea en definitiva su intento es algo difícil de explicar de una vez. Diremos que este intento se intenta cada vez de manera diferente, metaforizándose en camaradas perdidos, amadas que vuelven para marcharse, chiles que se fueron y que deberían ser, héroes que algún día regresarán a una tierra que ha perdido todo vestigio de lo sagrado. En definitiva, algo que se ha perdido y que debe recuperarse. Si bien es cierto que lo anterior ha sido una y mil veces dicho por el mito adánico, los platónicos, los tratados herméticos, los trovadores medievales, los idealistas románticos y los surrealistas, existen claves que diferencian cada uno de estos ejemplos y que podrían incluso llegar a ubicarlos en bandos contrarios. Me atrevo a decir que el rasgo que diferencia a Serrano, su tonalidad propia para entonar esta estructura mítica, es justamente lo que constituye su mayor atrevimiento, su nazismo. Toda su obra es nazi, aun aquella en la que esto no se explicita. Quien no quiera comprenderlo a la hora de leer libros tan poéticos como La flor inexistente, es porque no conoce mayormente su obra o no ha entendido el fenómeno del nazismo con una profundidad mayor a la que nos invitan en general los medios de comunicación y la educación escolar. Toda su obra es nazi sobre todo porque los trabajos posteriores de Serrano así lo han confirmado, porque la lógica de su obra así lo significa. Ante esto, lo que corresponde, según mi entender, es intentar comprender incluso en dónde estriba la seducción de su prosa. No dejarse convencer con discursos del todo a favor ni del todo en contra, sino realizar una suerte de doble movimiento, de negación y afirmación, llevar a cabo una identificación activa y, así, sumergirnos en el mundo que nos abre su obra, aceptar recorrer sus caminos, pero manteniendo una distancia lúcida. En otras palabras, no dejarse atrapar por las trampas del mago, sino aprender de sus modos de acción. Para lograrlo, debemos, en el fondo, no ser nazis ni judíos, aunque en el proceso tengamos que ponernos ambas máscaras. Aparte de este movimiento de negación-afirmación, una lectura comprensiva de la obra de Serrano nos exige otros dobles movimientos. Nos lleva a realizar un movimiento hacia adentro y hacia afuera del lenguaje. Esto quiere decir, primero, distanciarse de la literatura, comprender que su obra destituye el reinado del lenguaje en pos del silencio. Serrano se proclama un vate del silencio o bien, de lo que no puede decirse, de manera que todo lo que queda es utilizar la palabra para trobar clus, trobar en clave. Así, desarrolla por ejemplo el tema del amor, en libros como El Ella, libro del amor mágico y Nos, libro de la resurrección, para tocar algo que está más allá o más adentro del amor comúnmente entendido. Lo curioso es que, simultáneamente, eso está allí, en el amor mismo,
como si coexistiera en un nivel paralelo que el poeta se encarga de develar y despertar. Análogamente, su nazismo es también un trobar clus. El texto, los nombres, la lógica de su Weltanschauung le sirven para hablar de una realidad que, citando a los surrealistas, no tiene nada que ver con literatura. Pero también nos es dado dar otro paso, que Serrano no se encarga de explicitar, y entender que en su obra todo tiene que ver con literatura, casi en sentido borgiano. Para el autor, la historia misma se entiende como un texto para interpretar y a partir del cual se puede hacer obra propia. No hay diferencias entre los discursos ni límites en sus fronteras para la labor del poeta. La poesía logra que todo sea potencialmente un texto de trabajo. Luego, en su obra podemos hacer un movimiento hacia atrás y hacia adelante del tiempo. Hacia atrás, porque nos remite a la tradición, en el sentido que tuvo para René Guénon, Fridtjof Schuon y Julius Evola. Es decir, comparte, hasta cierto punto, la idea de que hay una Sophia perennis y un conocimiento ancestral detrás de todas las religiones y sistemas iniciáticos, pero a diferencia de estos autores, su obra no va por el lado de la rigurosidad investigativa, sino por el de la creación poética. Esa verdad que se conservaría en la tradición, desemboca en Serrano en una suerte de embriaguez dionisíaca o danza en la que los nombres se desprenden de sus referentes y pasan a enmascarar arquetipos eternos. Esto toma la forma también de una locura sagrada en la que la contingencia se disuelve para que aflore el campo del ser. Por esto mismo, la rigurosidad intelectual, tan apreciada por un Guénon, pasa a importar menos que la intensidad. En verdad, Serrano nos propone un camino a través de la intensidad, cosa que logra de mejor manera en quizás su libro más controvertido, Adolf Hitler, El último Avatara. En este, el lector encontrará páginas y páginas en donde la prosa poética de Serrano se entreteje con citas de la más diversa índole, desenvolviendo una suerte de fuga. Es a partir de esto que podemos decir que su obra es postmoderna. Solo cuando los grandes relatos han perdido su seguridad y ya no hablamos de una historia, ni de una visión única e indudable del mundo, y cuando los límites entre las formas de escritura se han desvanecido, es que la prosa poética de Serrano puede ser historia y ensayo y tratado esotérico y discurso político a la vez, sin ser ninguno de estos en particular. Es cuando Dios ha muerto, que los antiguos dioses pueden aparecer y el Botán de las Edas viene a reclamar tanta validez como el Yahvé del Pentateuco. Cuando los límites entre la ficción y la realidad se han desvanecido y podemos escuchar un relato mítico como parte de la historia del siglo XX, es sencillamente porque la idea clara de lo que sea la realidad y el progreso se ha derrumbado. La escritura entonces se convierte en una operación con todos los libros que flotan en nuestra memoria colectiva. Hasta las creencias más antiguas de la humanidad son textos que están en presente para el poeta, y la validación de las citas se da en relación a su potencia, a la capacidad que tienen para ser trabajadas, desentrañadas y transformadas en parte integrante de una obra. Hay un juego con las posibilidades de lo real, con los límites de la interpretación. Es este el movimiento hacia adelante que podemos hacer, aquel que nos lleva a considerar lo postmoderno en la obra de Miguel Serrano. Serrano y la literatura chilena. ¿En qué lugar de la tradición poética chilena debemos situar a Miguel Serrano? En general, es sabido que pertenece a la llamada generación del 38 y se lo sitúa junto a poetas como Eduardo Anguita, Enrique Gómez Correa, Teófilo Cid y Omar Cáceres. Si bien es efectivo que su obra temprana puede enmarcarse en la producción general de esta generación, preguntas sobre la identidad nacional, intentos de traducir a la realidad chilena corrientes e ideologías oriundas de Europa, interés por el misticismo y las ciencias ocultas, etc., su obra total desborda este marco. No deja de ser revelador que Juan Luis Martínez lo cite, en una entrevista, como uno de sus escritores chilenos admirados. En esto Martínez es también un precursor, porque la influencia de la obra de Serrano puede verse en autores que recién empezaron a publicar a fines de la década de 1980 y comienzos de los 90. Buena parte de ellos estaban vinculados a revistas como Noreste, Entre Guerras y Ciudad de los Césares. Rescataban de Serrano su opción por una poética que lograra aunar de manera radical el arte y la vida, de manera muy distinta, sino contrapuesta, a los programas de acción que siguieron por los años 80 agrupaciones como el CADA y las Yeguas del Apocalipsis. Pero es posible que con el tiempo nos demos cuenta que a nivel de texto, las correspondencias y diálogos con la obra de Serrano vienen a ocurrir en obras de más reciente publicación y en otras que no han salido aún a la luz pública.
Pertenecen estas a jóvenes autores que en particular no han recibido la iniciación de ningún grupo serranista y que valoran la obra de Serrano como uno de los componentes de la ars combinatoria que les sirve para crear su obra propia. No cabría señalar a estos como los verdaderos herederos de la poesía de este autor. No han aprendido solo de lo que dice Serrano, sino ante todo del cómo ha logrado decirlo. Ahora bien, para llegar a esta reciente influencia, la obra de Serrano, que ha partido desde lo más idealista de la generación del 38, ha debido cruzar un hito importantísimo en el proceso histórico de la poesía chilena, la antipoesía. Serrano ha comenzado desde un antes de ella para situarse en un terreno que la sobrepasa con respecto a las consecuencias de su nihilismo. Si la antipoesía parriana se caracterizaba por la negación de todo discurso identificado con mitos y verdades altisonantes y metafísicas, si era ella justamente la poesía de la sospecha, sospecha que se desarrolla a su modo en Lini, que llega a la disolución total de los criterios de racionalidad en la escritura de Rodrigo Lira, en Juan Luis Martínez lo antipoético toca su extremo, haciendo que la negación niegue la negación misma, de modo que nada es real y todo es real, los aforismos que ocupa para abrir y cerrar su nueva novela, se identifiquen. En un gesto análogo al que realiza Duchamp en las artes visuales, Martínez anula lo poético no contrariándolo ni ironizando sobre él, como lo hace Parra, sino situándose en una zona en la que el texto aparece en toda la potencia de su textualidad. La obra de Serrano atraviesa este proceso sin asumirlo nunca de forma explícita. Atraviesa el cambio en la lectura que involucra el nacimiento y la muerte del proceso antipoético. Después de Martínez, el lector especializado en poesía no puede dejar de ser consciente de lo que el texto tiene de texto y de la capacidad de la poesía para manejarse en ese límite en donde lo real y lo no real no son contradictorios. Comprende que desde hace 50 años los poetas han bajado del Olimpo y que, por lo tanto, una poesía que nos hable de dioses solo puede adquirir validez si la lectura de ellos es llevada a cabo de una manera totalmente distinta a la que se realizaba con los dioses anteriores a Parra. Así, Serrano puede seguir hablando de asuntos divinos y del amor sagrado en una época en que este amor se entiende más bien como una invención y donde los dioses se comprenden como frutos históricos de culturas determinadas. Lo logra porque su idealismo mágico, no es ignorante respecto al nihilismo. El ideal puede afirmarse tan intensamente solo porque se conoce la negación hasta sus últimas consecuencias. Si en Martínez la realidad y la nada logran conjugarse, en la obra de Serrano interesa lo que puede hacerse una vez que el ser y el no ser han llegado a tal grado de identificación. Es solo entonces cuando se puede elegir, cuando la voluntad poética, libre de las antiguas formas, puede incluso volver a fundar lo antiguo. Serrano termina así por elegir crear el hitlerismo esotérico y lo hace transmutando todos los valores que el nazismo tiene para la lectura que se hace desde el sentido común de Occidente, lo que en general se ha considerado como el episodio más negativo de la historia del siglo XX, se convierte en su obra en lo más noble y heroico que nuestra época pudo conocer. El talento de Serrano estriba no en sus planteamientos, que en la mayoría de los casos son citas a otros autores, sino en la capacidad para coordinar, de manera verosímil, datos y hechos en una obra literaria que logra seducir por su calidad de escritura. Logra, en verdad, hacer obra, tejiendo posibilidades, trabajando puntos ciegos de la visión oficial, transformándolo todo en energía de trabajo. Es una suerte de creacionismo a ultranza, la posibilidad de afirmar una obra a partir de un puro acto del querer, un querer sobreviviente a todos los derrumbamientos. Un querer que nace, ocupando una imagen de ébola que seguramente le gustaría a Serrano, desde un hombre que ha permanecido en pie entre las ruinas. Esta creación que ocurre como si nada hubiese cambiado, por corresponder más bien a una transformación interna en los procesos de lectura, es parte de su flor inexistente. Algo se ha creado en la comprensión. Se ha inventado una mirada y con ella, un mundo. Palabras finales. Algo ha despertado. Después del bien y el mal, después de Dios. Un silencio que se abre pétalo tras pétalo, demorando en tiempo lo que no tarda ni urge en la eternidad. Y se han dicho muchas cosas para presentar y ocultar al silencio. Entretanto, se ha inventado un yo leído por otros, un ídolo para el cual la obra es defensa. Pero en el fondo, un azul deshabitado, una soledad que le habla a otra soledad sobre antiguos sueños que no deben olvidarse. Lo demás es escoria, oro en potencia, asuntos de un decir que intenta crear en verbo y carne lo que pertenece a lo inexistente. Una nada llena de potencial de ser y a la cual, con temor sagrado, robamos unos cuantos instantes para hacer una historia. Junto a esto,
Lo que quizá más se debe agradecer en poesía a Serrano, la testificación de que la palabra, como lo decía el Hölderlin rescatado por Heidegger, es el más sagrado y peligroso de los bienes. Aún. Y he guardado para estas últimas líneas mi opinión respecto a la visión ético-estética de este autor. Debo decir que su poética me parece válida, pero solo en cuanto obra y camino personal, siendo su caso una de esas excepciones en las que un creador consigue constituir una mitología integral. Pero no estoy de acuerdo que su poética sea seguible como un camino de salvación o algo parecido. Quienes quieran tomarla como una escuela iniciática o religión en ciernes, a la hora de identificarse con el pensamiento de Serrano, se atarán al yo que el poeta crea en su obra, contagiándose de una personalidad que vendrá tarde o temprano a ser un límite para en el desarrollo de la propia persona, especialmente cuando la personalidad deba empezar a ceder ante lo otro, ante él, podríamos decir en lenguaje serranista. La pregunta abierta es la siguiente: ¿por qué opta finalmente Serrano? ¿Por qué optamos finalmente sus lectores? ¿Por el poder que da la expansión de la personalidad del autor o por orientarnos a través de los símbolos a una cercanía de lo sagrado? No me parece que una mitología poética como la de Serrano pueda compararse, en esto último, a religiones cuya tradición se ha trabajado en la historia durante siglos, creando no solamente sus flores, sino también sus jardines y castillos o moradas inexistentes. Estas son reflexiones que deberíamos hoy tener presente, cuando todas las opciones están sobre la mesa, a la mano. Cuando en general lo que nos falta es elegir. Cristian Arregui Berger.